agradecer a la Asociación Chilena de Historia Económica que vuelva a poner en el sentido y en la trayectoria lo que significa hacer estas jornadas que nos hacen reflexionar, pensar los temas de investigación que estamos de alguna manera desarrollando, ¿cierto?, los distintos investigadores en las distintas universidades de Chile o fuera de Chile, porque siempre tenemos también invitados chilenos o extranjeros a esta jornada. Bueno, la jornada hoy día tiene una situación también, a propósito del contexto de la pandemia, un poco más reducida. Tenemos solamente 2 invitados que van a ser los que nos van a acompañar en esta jornada, que son justamente Cristian Ducoin y Juan Carlos Yáñez. La dinámica va a ser que vamos a exponer alrededor de 25 minutos por cada uno. Primero el turno le corresponderá a Cristian Ducoin y luego, ¿cierto?, Juan Carlos Yáñez. La idea es los 25 minutos y posteriormente preguntas, debates, de alguna manera, ¿cierto?, la posibilidad también de que el expositor pueda ampliar algunas ideas que quedaron más reducidas al presentar por privilegiar el tema del tiempo. ¿Ya? Bueno, nos acompaña Cristian Ducoin desde la Universidad de Lund, Suecia, historiador chileno, doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona, bastantes proyectos que encabeza desde el Departamento de Historia Económica de la Universidad de Lund, muchas publicaciones que también ha generado en estos años, y por lo tanto es muy importante su presencia hoy día entre nosotros porque siempre mantiene una vigencia y un contacto con la Asociación Chilena de Historia Económica. Él nos presentará el tema Ahorros Genuinos Globales, una agenda de trabajo. Adelante, Cristian. Ok, muchas gracias por la invitación, Patricio. Algo que Manuel te puede confirmar es que estas jornadas no tienen más de 5 años ya, ¿verdad? Son 6 años, porque creo que la primera la hicimos en el 2014, ¿no? Así que muchas gracias. Voy a hacer lo que voy a presentar hoy es el proyecto principal, el que estoy trabajando actualmente, que le puse el nombre en castellano que suena un poco raro, ahorro genuino, porque ¿qué es lo que es genuino? Es como un debate un poco bizantino, pero el título original del proyecto es, en castellano, hace un reemplazo del Producto Interno Bruto, ahorros genuinos como medida de desarrollo sustentable en el largo plazo. Entonces, hoy día voy a presentar las grandes líneas de investigación, la base teórica del proyecto y los primeros resultados que hemos tenido a través de un par de capítulos del libro y el artículo principal del proyecto, que es una base de datos que cubre cerca de 35 países con una medida de desarrollo sustentable que son las Genuine Savings, ahorro genuino en castellano. Voy a empezar, si me das permiso para compartir pantalla, Patricio, por favor. ¿Está listo? Está listo, ok. Y borrón. Ok. ¿Qué me dicen? ¿Cómo ven ahí? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? Lo pongo en pantalla completa. Sí, mejor. Y ahí está. Ya estamos. Ok. Entonces, voy a empezar. Tengo 3 pantallas, entonces se me mueven para todos lados. Ahí está. Ok. Ahorros genuinos globales. Bueno, el proyecto somos 3. El proyecto está afincado acá en Lund, pero tengo la colaboración de Les Oxley, que es un profesor británico, pero que está asentado en Nueva Zelanda, y Eoin Owen, que él es irlandés y ya después de estar bastante tiempo en el Reino Unido, volvió a Irlanda. Entonces, la base fundamental de esto, y esta primera diapositiva la he puesto en castellano, es que estamos, hoy verdad que tengo esto acá y lo estoy molestando, perdón. La base fundamental de nuestro proyecto es un debate sobre la riqueza, es decir, wealth, cómo
cómo medimos la riqueza y yo creo que uno de los mejores ejemplos es lo que ha pasado con Chile en el último año, ¿no? El Producto Interno Bruto, el PIB, tiene un sentido muy lógico en el largo plazo para medir qué países logran producir más. Pero cuando entramos en otros temas, en las externalidades del Producto Interno Bruto, como el deterioro medioambiental, medir la riqueza tiene más sentido que medir los flujos del PIB. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos en algo netamente básico. Estamos partiendo de algo muy básico, que es ¿qué tan ricos son los países? Esa es la pregunta fundamental del proyecto. ¿Qué tan ricos son los países? Desde una perspectiva distinta a la del Producto Interno Bruto. Entonces, para medir qué tan ricos son los países, lo primero que hacemos es preguntarnos cuáles son los componentes de la riqueza, qué es lo que entendemos como los componentes de la riqueza. Y, obviamente, dadas los desafíos actuales que tiene la sociedad, esto se enlaza con el debate medioambiental. Y el debate medioambiental que por lo general hay en el ambiente público es netamente estas medidas que nosotros llamamos cosméticas, como eliminar las bolsas plásticas. No pasa absolutamente nada para el medio ambiente si se eliminan las bolsas plásticas en los supermercados. Nada. Nada, el efecto es nulo. Es netamente una medida, es una medida que efectista y que no cambia el gran problema que son las emisiones de CO2, las emisiones de sulfatos, la contaminación del agua, etcétera, etcétera. Entonces, estas medidas cosméticas entran a relacionarse con algo que es la del debate sobre la sostenibilidad fuerte y la sostenibilidad débil. Y el debate de cuál es la sostenibilidad que tenemos que buscar es netamente relacionada con la sustitución del capital natural. Dentro de esto mismo también, por ejemplo, el gran debate sobre el CO2, las emisiones de carbono, es si tenemos que contarlas como las emisiones de cada país o tenemos que contarlas como las emisiones globales. Porque si contamos las emisiones de cada país, puede ser de que un país pequeño como Chile reduzca sus emisiones a 0, pero si India y China siguen produciendo CO2, siguen emitiendo CO2, da exactamente lo mismo los esfuerzos que haga Chile porque el cambio climático y el calentamiento global va a seguir de la misma forma. Entonces, el proyecto que nosotros tenemos, que está acá, el título final, Genuine Savings as a Measure of Sustainable Development, es hacia el reemplazo del PIB. Hay un montón de proyectos, hay un montón de artículos sobre cómo reemplazar el PIB, de qué forma eliminar el PIB. Incluso yo me acuerdo haber leído cuando estaba en el doctorado un paper que era abolir el PIB. Y lo leí porque el profesor que teníamos en Ecological Economics, él lo mostró, que era un paper que él había hecho. Y yo cuando lo dije, pero este tío está loco, ¿cómo vamos a eliminar el PIB? ¿Cómo vamos a medir el crecimiento? Bueno, 15 años después estoy haciendo algo en la misma línea de este paper que yo me di como loco. Y el tema es que cuando empezamos a ver todos los caminos a los que nos lleva el PIB, nos damos cuenta en este tipo de estudio de que, claro, el PIB puede ser un cierto benchmark, un cierto punto de referencia para saber dónde están los países, pero si el objetivo de todos los países es aumentar el PIB, en 20 años vamos a estar todos muertos, ¿no? Poniéndolo en términos trágicos, pero en 20 años el deterioro medioambiental va a ser tan grande que cualquier alza en el Producto Interno Bruto de los países va a tener efectos marginales y los daños medioambientales y los daños colaterales van a ser mucho mayores. Entonces, en este proyecto lo que estamos buscando y lo que nos hemos dado cuenta es que
una de las razones de por qué el PIB sigue mandando tanto, por qué el PIB es tan importante todavía dentro de nuestra sociedad, es porque no hay medidas alternativas lo suficientemente claras y de largo plazo para que la gente diga, mira, lo que hay con el PIB ahora es que cualquiera se mete a la serie de Madison, a la serie del Banco Mundial y te dice que hace 60 años Chile tenía un PIB per cápita en comparación a Estados Unidos de un ratio de 0,3. Es decir, Chile era el 30% del PIB per cápita de Estados Unidos de 60 años y mira cómo hemos crecido ahora y ya somos el 50% del PIB de Estados Unidos. Pero no hay el mismo tipo de medidas que incluyan deterioro medioambiental en el largo plazo. Entonces, una de las razones de por qué la gente sigue usando el PIB es porque el PIB es mucho más fácil de encontrar, es mucho más fácil de generar la comparación entre países y entre años de un mismo país que con otro tipo de alternativas. Entonces, nuestro primer objetivo es generar la masa crítica de datos, la masa crítica de series para 35 países, para que los investigadores y los policy makers, principalmente eso es lo que a nosotros nos interesa, no nos interesa, papers pueden haber muchos, pero lo que nos interesa es que esto genere que las personas, los que desarrollan las políticas públicas tengan algún punto de referencia distinto al PIB. Entonces, la idea es que vamos a tener una primera versión del paper con la base de datos ahora en diciembre, pero la gran base de datos con más de 35 países va a estar para 2023. Por lo menos esa es la planificación que tenemos y que obviamente con el tema del COVID, alguna gente nos dirá, pero claro, todos se excusan en el COVID, pero es que, por ejemplo, nosotros teníamos planificado un viaje a Londres y archivos en Alemania, que obviamente no se pudo realizar por la situación y que eso ha demorado también un poco conseguir los datos, pero ya tengo 2 tesistas que están trabajando con países en desarrollo y, por ejemplo, una chica está haciendo de Filipinas y otra chica está haciendo de Sudáfrica. Entonces, ya estamos agregando series de datos de distintos países para que hacia el 2023 tener esta base de datos disponible para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que, bueno, lo fundamental, qué es la base de datos que vamos a crear? Estamos creando una base de datos de genuine savings, ahorros genuinos. Y esta tiene lo que se llama la riqueza inclusiva o comprensiva. Es decir, no estamos midiendo solamente cuánto produce cada país, sino que estamos midiendo cuánto acumula cada país teniendo en cuenta el deterioro medioambiental. Y entonces, ¿cuál es la base teórica de todo esto? Es la regla de Hartrick Rule, la regla de Hartrick, que es que los ahorros que generamos actualmente tendrán un beneficio en el bienestar del futuro. Es decir, esto medido como valor presente neto. Si nosotros ahorramos una cierta cantidad ahora, vamos a tener un incremento del bienestar de la población futura. Y esto, por ejemplo, podría probarse, y se lo comenté a Manuel el año pasado, podría probarse con los datos de bienestar que están desarrollando en el proyecto Anillo que ellos tienen. Entonces se podría comprobar si es que la riqueza que en términos de ahorro genuino desarrolló Chile entre 1900 y 1920 tuvo una repercusión en el bienestar de 1950, 1960, etc. Porque esto también se mide a 15, 20, 50 años plazo. El problema, y esto tengo que ser bien honesto, el problema de la medida de ahorros genuinos es que sigue siendo dentro de lo que se conoce como sostenibilidad débil. ¿Qué significa esto? Que tú puedes reemplazar una parte del capital natural, con capital físico y capital humano. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si se talan cierta cantidad de bosques y esto genera un beneficio económico que se invierte en capital físico o en capital humano, se reemplaza el capital perdido, el capital natural perdido con otro tipo de capital. Eso es sostenibilidad débil.
sostenibilidad fuerte diría que hay un cierto límite de la cantidad de capital natural que se puede extraer. Y eso es algo que por el momento nosotros no podemos solucionar. Por lo tanto, estamos buscando algunas medidas alternativas, como por ejemplo biodiversidad. Entonces, hay dos aproximaciones diferentes entre de las genuine savings, de los ahorros genuinos, y una es la del Banco Mundial, que es lo que se conoce como riqueza comprensiva, y la de las Naciones Unidas, que es algo que se conoce como inclusive wealth. Entonces, la gran diferencia está en que en la de las Naciones Unidas utiliza una medida de cambio tecnológico distinta a la del Banco Mundial, y digamos, si se pudiera definir así, si se pudiera hacer una definición rápida de por qué son distintas, es que la del Banco Mundial incluye más el deterioro medioambiental por emisiones de carbono. Así que esa sería como la gran diferencia, pero en realidad esto es como decir, las diferencias entre el chileno y el argentino. Son sustanciales, pero en lo fundamental son el mismo idioma. Dentro de la masa crítica de datos que se ha generado para las genuine savings, los ahorros genuinos globales, el gran problema, como les decía, es que no hay una masa suficiente de datos históricos para pelearle el campo al Producto Interno Bruto. Entonces, lo que hay, por ejemplo, son algunas que cubren periodos distintos, 1970 en adelante, hay muchas que son desde 1990 en adelante, y el gran problema de las genuine savings que hemos encontrado dentro de nuestro trabajo es que también ocurre como un poco con los modelos keynesianos. Teóricamente, todos los modelos keynesianos son mejores que los modelos neoclásicos, pero el problema es que hay 170 modelos keynesianos, ¿ya? Y entonces cada talibán keynesiano dice que su modelo keynesiano es mejor que el otro. Y en las genuine savings ocurre algo parecido. No es que yo diga que mi modelo es mejor que el otro, sino que utilizo ciertas definiciones que otros investigadores de genuine savings dicen que no son las correctas. Entonces aquí pasa que hay definiciones de las ahorros verdes, de los ahorros genuinos, ahorros netos, en fin. Entonces hay un problema en la semántica que se traslada a la metodología, que está complicando la forma de generar los ahorros genuinos globales en escala global. Pero es algo que estamos trabajando y creo que vamos a tener alguna solución el próximo año. Una de las mejoras que hemos hecho a las medidas de ahorros genuinos que existen actualmente es que hemos incluido la productividad total de los factores. Entonces, por ejemplo, en el caso de los países en desarrollo, hemos podido medir cuál es el gap tecnológico con los países desarrollados. Y eso es algo que no se había hecho con otro tipo de medidas de riqueza. Por lo menos en mi impresión, la gran ventaja de los ahorros genuinos es la inclusión de el daño medioambiental medido a través de las emisiones de carbono. Y como ustedes recordarán, hace 2 años, el año pasado, sí, estamos en 2020, le dieron ahora el premio a los de ¿cómo se llaman a los que le dieron el premio Nobel ahora? ¿Cuál es la teoría? Esta, la de las subastas. El año pasado se lo dieron a los de mercado del trabajo. El 2018 le dieron el Nobel a Nordhaus. Y Nordhaus se lo dieron por una pequeña aportación, pequeña pero gran aportación, que fue incluir el precio del CO2 en los modelos económicos. Y el precio que incluyó Nordhaus fue de ¿cuánto? Si ustedes se recuerdan.
a ver si es que alguien, para hacer un poco, sé que es difícil hacer esto interactivo, pero si alguien me dice por el chat o me levanta la mano y me dice cuánto es el precio que le puso Nordhaus al CO2. Una estimación, ¿eh? Una estimación lo más en dólares. Pues está peor que mis alumnos, ¿eh? ¿Cuánto fue? Uciel, ¿cuánto fue? ¿Eh? Yorka, Ni idea, suéltala nomás. ya, $25. $25. ¿Eh? Entonces, el valor del daño medioambiental de una tonelada de carbono, y lo que le valió el Nobel a Nordhaus, fue ponerle $25. Si ustedes se fijan acá en la presentación, nosotros estamos trabajando en lo que se llama emisiones bajo control, es decir, que el daño medioambiental puede ser controlado. Estamos trabajando con $131. Y otra que le llamamos la no control, la de no control, estamos trabajando con 1.400, 1.455 dólares. ¿Ok? Entonces, para que se hagan una idea de las diferencias que hay en las medidas de daño medioambiental a través de los modelos macroeconómicos. ¿Esto por qué es importante decirlo? Porque gran parte del problema del PIB es que la mayoría de las veces que ustedes van a ver a un ministro de Economía, a un ministro de Hacienda decir, tenemos estimaciones de que el PIB va a crecer cerca de cerca de un 5% el próximo año, no incluyen el daño medioambiental que produce este crecimiento económico. Entonces, por más ministerios de medio ambiente que se creen, por más eliminación de las bolsas plásticas en los supermercados, si no se atacan estos reales problemas del PIB y del modelo de crecimiento económico como tal, el futuro, y según lo que les voy a mostrar en los datos para Chile, no es muy alentador. Bien, entonces, creo que me quedan, ¿cuántos? ¿5 minutos? Cristian, ¿Ah? 5 minutos. Ok, vamos. ¿Cómo medimos todo esto? ¿Cómo medimos los ahorros genuinos globales? Es, primero, la inversión neta. ¿Cuánto se invierte cada año en el país? A la inversión neta le quitamos la reducción del capital natural, de los recursos naturales, incluidos bosques. Algo que llamamos green investment o inversión verde es el anterior, la inversión neta menos recursos naturales, menos los costos asociados a las emisiones de carbono. Y finalmente, el concepto de Genuine Savings, el dato de Genuine Savings que ustedes van a encontrar, por ejemplo, si van al Banco Mundial a buscar ahorros genuinos o ahorros netos, va a ser que es Green Investment más los cambios en capital humano. ¿Y cómo se miden los cambios en capital humano? A través de la inversión en educación. Es la medida es el proxy más burdo que puede haber, pero en los modelos de largo plazo, la única forma de medir los cambios de capital humano a través de un índice monetario es a través de cuánto se invierte en educación. Perdón, no es la única forma, pero la forma más aproximada para hacerlo en un modelo de largo plazo es a través de estos cambios en el capital humano a través de la inversión en educación. Y finalmente, tenemos lo que son las Genuine Savings, ahorros genuinos con productividad total de los factores, que es esto anterior, las Genuine Savings, más los cambios en el capital, en los cambios en progreso tecnológico. Entonces, los resultados que hemos tenido actualmente, lo que ya los resultados preliminares que tenemos,
Estos son las globales. Y esto es con los 15 países que tenemos actualmente, estos son lo que hemos obtenido. Esto es los datos con control, utilizando los $131. Si se fijan, la Genuine Savings, que es la línea lila de acá, está alrededor de los $1.000 per cápita. ¿Qué significa esto? Para que tengan una idea de la diferencia entre lo que son los ahorros genuinos con el PIB. Si hiciéramos este mismo ejercicio de PIB con los países que están en nuestra muestra, estaríamos hablando de un PIB de $35.000 per cápita. Ese es el gap, más o menos, que hay entre el ahorro genuino, lo que realmente salvamos para el futuro, con el flujo que creamos cada año. El ahorro genuino obtenido con los $1.455, aquí sí que estamos en un problema, porque medido como Genuine Savings, estamos gastándonos nuestro capital del futuro. Entonces no estamos cumpliendo ni la más básica de las medidas de sostenibilidad, que es no poner en riesgo a las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque si utilizamos la más pesimista, las medidas de deterioro medioambiental, que son los $1.455 per cápita, estamos gastando tanto nuestro capital natural que no lo estamos reemplazando con capital humano ni capital físico. No alcanza lo que invertimos en capital físico y en capital humano para reemplazar la apreciación del capital natural. Esto es lo que quiere decir cuando las Genuine Savings están debajo de cero. Y tampoco cero es una buena medida. ¿Ah? Tampoco si estamos en el filtro es una buena medida, porque eso significa que no estamos ahorrando lo suficiente para mejorar nuestro bienestar en el futuro. Y he hecho este gráfico bien rápido para mostrarles cuál es la diferencia entre las de 131 y las de 1455. Si somos optimistas y decimos, mira, utilizando Genuine Savings, utilizando una medida de daño medioambiental de $131 por tonelada, estamos en esto. Y estamos teniendo un cierto ahorro anual para el futuro. Pero si nos ponemos pesimistas, y no son pocas las personas que son pesimistas, porque la cantidad de temperaturas anormales que ha habido en los últimos 25 años llaman a no ser optimistas. Esto es lo que estamos haciendo con el capital natural, y esto es lo que estamos reemplazando el capital natural con capital humano y capital físico. Les quería mostrar rápidamente a Chile antes de terminar. ¿Y por qué les dije que esto era muy interesante para pensarlo con respecto al año, a lo que pasó, a lo que ha pasado durante todo este año, desde octubre? En todos los estándares Chile, en todas las medidas tradicionales de crecimiento económico, Chile está a la par con Panamá, que es el país más rico de América Latina actualmente, ¿ya? En todas las mediciones que pueda haber de PIB, ya sea la del Banco Mundial, ya sea los propios bancos centrales de cada país. Si utilizamos la medida de Genuine Savings, durante 1940 hasta principios de los 90, Chile estuvo gastando más su capital natural que lo que reemplazó en capital humano y en capital físico. No estoy diciendo que el estallido sea consecuencia de que tuvimos ahorros genuinos negativos durante mucho tiempo. Estoy diciendo de que hay una posibilidad cierta de que, como nos hemos centrado demasiado en el PIB en Chile, hemos estado perdiendo lo que es realmente importante, que es la riqueza, la acumulación de riqueza, ya sea como capital humano y como stocks físicos. Y por ejemplo, ya una medida más mainstream, más tradicional, estándar de crecimiento económico, por ejemplo, muestra que los capital producto, ratios de Chile, no están a la par de su ingreso de PIB. Eso quiere decir de que la inversión que ha habido, ya sea en infraestructuras, en maquinaria,
no está a la par al nivel de ingreso que ha tenido Chile en los últimos 30 años. Y esto, y las genuine savings negativas que ha tenido Chile durante mucho tiempo, es una prueba de ello. Como conclusión, los trends principales que hemos encontrado son unas diferencias brutales entre, por ejemplo, entre Latinoamérica y los países entre los países desarrollados y Latinoamérica. Y esto es muy importante porque siempre hemos dicho que la convergencia tiene que ser a través de PIB, pero si medimos la convergencia a través de ahorro genuino, está peor todavía el caso para América Latina. Entonces, la gran policy lesson que hay, la gran medida de política económica que podríamos obtener de todo esto es que si el modelo sigue siendo sacar recursos naturales y venderlos al mejor precio posible, en el largo plazo no hay ninguna posibilidad de convergencia para los países latinoamericanos, más allá del valor añadido de las exportaciones. El plan actual el plan actual que tenemos del proyecto son estos son los 5 papers fundamentales y capítulos del libro que estamos sacando actualmente. Y este de acá lo vamos a mandar pronto a referato, pero este de acá es como la gran base del proyecto, que va a ser, cuando empezamos todo esto dijimos, nosotros tenemos la gente tiene que referirse a este proyecto como el Madison sostenible. Entonces, nuestra idea es que de aquí a un par de años la gente pueda descargar todos estos datos y tener una medida alternativa de desarrollo sostenible a las medidas tradicionales de crecimiento económico. Y creo que me pasé en el tiempo y Patricio ya me está mirando con cara de no, es que es para provocar después la discusión que tengas más tiempo. Y si ahí puedes referirte y profundizar. Claro. Bueno, eso es. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Cristian su presentación. Nos pone obviamente en alerta de una situación teórica y metodológica, yo creo, relevante. Creo que a muchos seguramente escuchándolo nos hace reflexionar en esta misma discusión que se han ido instalando en los últimos 4 o 5 años, si realmente el PIB es una buena unidad de medida para ver cómo lo está haciendo un país en términos de bienestar, en términos de inversión social y en términos efectivamente de vincular el crecimiento con otras estrategias. Y eso me parece sumamente relevante que se ponga en discusión. Bueno, como ha sido tradición en este tipo de jornadas, desde el 2014 en adelante, hemos dado siempre la posibilidad de preguntas a través de, en este caso, la intervención de cualquiera de los que está hoy día asistiendo, y lo único que pedimos nomás es que la pregunta sea lo más concreta posible para que participe la mayor cantidad de personas que están hoy día convocadas en esta reunión. Así que está abierto la posibilidad de preguntar. Cristian, no sé si vas a ocupar más la presentación. Como quieran. No, déjala ahí, por si acaso hay algo que tengas Eso. que validar. Bueno, no se gasta. Está abierto Patricio, el chat. voy, Mario, voy a aprovechar antes de Patricio de hacer un pequeño anuncio al resto de los participantes, que lo puse en el chat, pero a los que no miran el chat lo menciono como acá hay nombres y caras que me suenan nuevas, porque por favor participen de las otras actividades de la asociación, y para lo cual les dejé en el chat la dirección del correo para que me escriban y los incorpore a la lista de distribución, ¿ya? Y después me pongo a la cola, Patricio, tú organizas sí. el orden, me pongo a la cola para hacer preguntas. Bueno, están levantando las manos a partir para también tener un orden, entonces está Mario Matus, por favor, Mario. Perfecto, yo voy a ser bien concreto para no aburrir. Y iba pensando en la fórmula, me parece súper interesante, por un lado, Cristian, incluir algo así como un factor de depreciación, ¿no? Que sería lo del el PIB verde, digamos, lo que estaba incluido en la fórmula. Y pensando, restando y sumando, ¿no? Pensando en riqueza, ¿no? Más que en ahorro. Tiendo a pensar en riqueza, me cuesta pensar en ahorro, pero bueno. Y pensando en ahorro en ese sentido,
sumarle educación me parece, y capital humano en general me parece súper bien. Pero igual me quedan afuera, digamos, tiendo a sentir que me quedan afuera varias cosas. Por ejemplo, el mismo stock de capital físico, digamos, maquinaria o qué sé yo, instalaciones, que igual tiene un periodo, un ciclo de vida que todavía permanece. O sea, que más allá del daño que le hagamos al planeta, digamos, y por otro lado, más allá de los conocimientos que sumemos, digamos, hay un capital físico, ¿m?, que está acumulado y que todavía le queda un trecho, digamos, antes que le llegue la depreciación. Entonces, eso se podría meter de algún modo para enriquecer la fórmula, y creo que eso es interesante. Y lo otro que yo sé que esto que voy a hacer, lo último es más difícil, más inaccesible de meter, pero por ejemplo, pensando en los conocimientos, por ejemplo, la calidad de las instituciones económicas, ¿no sería también algo así como un aprendizaje interesante en términos de riqueza, digamos, acumulable de la experiencia de un país? Esa más bien es una duda más esotérica que tengo, pero lo primero era lo más importante. Gracias, Cristian. ¿Vamos tomando preguntas o respondo? Va mejor respondiendo, Cristian. Ok, oye, Mario, sí. El stock, lo que pasa es que el stock está incluido implícitamente a través de la medición de la productividad total de los factores. Entonces, cuando se incluye el Genuine Savings más la Total Factor Productivity, está incluido el stock. ¿Ya? Entonces, si incluyéramos esto como stock, sería una doble contabilidad. Vale, Así que ahora ya, perfecto. esa es la... No, claro, es lo fundamental esto. Sí, aquí estamos hablando, cuando hablamos de riqueza, hablamos de lo acumulado, no de esto. No, la gran diferencia entre los ahorros genuinos y el PIB es que estamos hablando de stock y no de flujos. Esa es como la gran ventaja, en mi parecer. ¿Ah? Lo que pasa es que la fórmula queda como esto año a año. No, claro, vamos incluyendo esto año tras año y esto se va sumando cuando tú haces la fórmula final, que la fórmula final es cuánto de bienestar vamos a tener en el futuro a través de lo que hemos ahorrado en un periodo de 20, 25 años. Entonces, ¿eso significa que el stock lo vas depreciando año a año? Claro, tiene una medida de depreciación al incluir la productividad total de los factores. Excelente. Lo otro que me preguntaste, lo de las instituciones. Sí y no. ¿En qué sentido sí? En que cuando nuestra idea, porque nosotros no vamos a hacer todos los estudios que se pueden hacer, es, por ejemplo, se me ocurre una idea de artículo que alguien va a hacer con estos datos, que va a hacer medir el nivel de las instituciones a través del ahorro genuino. Porque hay millones de estudios a través de cuánto explica el PIB las instituciones o cuánto explica las instituciones el PIB. Estoy seguro que alguien va a hacer con los datos después de Genuine Savings, va a hacer un estudio de cuánto explican las instituciones el nivel de Genuine Savings. Yo creo que incluirlas pondría un poco más de ruido a la fórmula, ya que no es complicada, pero tiene demasiados elementos. Ese es mi punto de vista. Pero pienso que tendría que ser algo interesante para medir, por ejemplo, si se me ocurre así como una pregunta básica, las instituciones en 1900 o en 1850 son la base de una mayor tasa de ahorro genuino en el largo plazo. Creo que son preguntas interesantes que tendrían que salir cuando la base de datos ya esté lista. Yo lo pensaba más bien como parte del stock de sí conocimiento. te entiendo, pero creo que podría, si ya es arbitrario, ¿qué es lo que estamos midiendo? Medir las instituciones ya sería demasiado. Entiendo. Pero es una idea que obviamente que habría que discutir. Bernardita, y después viene Mauricio Canals. Gracias, Patricio. Oye, es súper interesante la agenda de investigación y como la línea de publicaciones que tienen planteada. Y yo quiero hacer un poquito de ruido, en buena, haciendo primero
la salvaguarda de que evidentemente este tema no lo conozco, sobre todo, o sea, en profundidad, el tema de la sustentabilidad y medida en cuentas nacionales, pero creo que hay un punto más, si tú querés, más ético-político, sobre el uso de la palabra sustentable, de sustentabilidad, cuando no parece resuelto o está incluido temas que están pendientes y que son relevantes en la medida de, si uno quiere hablar de sustentabilidad, de alguna manera de vincularlo a bienestar, ya como una mejor medida de bienestar, cuando no estás haciéndote cargo, no es que tengas que hacerlo, pero en el fondo no escuché nada de eso en la agenda sobre cómo se evalúa o cómo se valora el uso del tiempo que no pasa por el mercado. Y en esto estoy pensando en todas las personas Sí. que trabajan y se dedican al cuidado y que no pasan colado, y que hay países que utilizan más el mercado porque están en una actividad creciente y por lo tanto transfieren actividad que antes estaba no pagada a estar pagada, y pareciera que crecen más y explotan más recursos naturales que una que no lo tuviera, que tiene un mercado por razones socioculturales, la que fuera, donde la participación, por ejemplo, de las mujeres es más baja. Entonces, cuando uno quiere usar palabras grandes como sustentabilidad, vinculándola a bienestar, a mí me parece que cuando estás dejando una parte importante de la fuerza de trabajo fuera de la medida de bienestar, al menos hay que hacer una mención, ¿ya? Eso es como una cosa, una crítica más de, no sé cómo llamarle, ponle tú el apellido que queráis. Eso. Después, respecto del tema ya más específico, como del uso o de la valoración del CO2 en la medida del flujo de producto, no, me cabe la duda sobre cuál es el impacto o la utilidad real en el fondo de medir para efectos de la contabilidad nacional lo que tú estás haciendo en materia de CO2, si gran parte de los efectos sobre bienestar o sobre, digamos, la sustentabilidad no está dado tanto por lo que tú aportas, sino que por el stock de CO2 en el mundo. Entonces, si tú te estás corrigiendo a ti y tú pones una gota en el océano y no tienes en el fondo el efecto global respecto de tu riqueza, está dado por la externalidad de los otros, no sé de qué manera este método se hace cargo del efecto de la externalidad, digamos, del aporte relativo que tú haces como gota en el océano. Si realmente mejora en algo, digamos, todo el esfuerzo, si es que gran parte del costo o de la menor medida de bienestar te la están dando otros, y sobre todo para países chicos, pienso yo. Si estamos hablando de Estados Unidos, de China, o de los grandes consumidores que utilizan, que generan CO2, claro, ahí sí, porque estás dándole gran parte, le estás dando en la mitad, pero un país chico, donde cualquier efecto que tenga está producido más por afuera, no sé cuál es tu reacción a eso. Bueno, es que las dos cosas que me dicen Bernardita es como lo típico que uno dice, oye, acá hay algo que chirría, ¿ah? Y especialmente con lo segundo, lo del mercado de trabajo y eso yo creo que no es que no nos podamos hacer cargo, pero de verdad me cuesta ver de qué forma podríamos incluirlo en la medida. Tendría que ser algún tipo de corrección sobre en la medición de los ahorros genuinos per cápita, eh, algún tipo de esa forma, pero no en este momento, o ahora cuando me lo dices, te encuentro toda la razón, pero no se me ocurre la forma de poder incluirlo como qué medida de corrección tendría que usar para incluirlo, pero es algo que obviamente la estructura productiva genera que hay algún tipo de aprovechamiento dentro del output final que obtenemos de esta medida. Y lo de la escala global, bueno, es que yo lo tengo acá, ¿ah? Sí, lo dijimos, ¿ah? Y es la base fundamental de cómo medimos el impacto del CO2. ¿Y por qué es importante poner una medida alta de CO2? ¿Y por qué es importante ser medio pesimista? Porque como la actuación sobre el CO2 tiene que ser global, si se ponen las medidas globales, la única forma de atacar las emisiones de CO2 es con una medida global. Y la única forma de hacer esto es que los países, al exportar o al importar productos, esté incluido el precio del CO2.
Entonces, por ejemplo, si China e India, y no es que ellos sean los malos, ellos están en una etapa de desarrollo en la cual el modelo que hemos creado genera el incentivo para emitir mucho CO2, porque el precio del CO2 actual es muy bajo. Pero si el precio del CO2, el precio de emitir aumenta, esto, que es a escala global, obligaría a los países a tomar las medidas para disminuir sus emisiones de CO2. Y lo que tú dices es que, creo que lo dije, da lo mismo cuánto reduzca el CO2 Chile, porque aunque emitieran 10 veces per cápita más que China, nunca va a igualar el impacto que tiene China por la cantidad de población que tiene el país asiático. Entonces, obviamente que esto tiene que ser medidas globales, y en las cuentas nacionales es importante incluir el valor del CO2 para que los países se den cuenta de cuánto de ese PIB es, digamos, prestado al medio ambiente. Pero la escala global y la escala nacional es la base fundamental de esto, del debate de las emisiones del CO2, pero toda la razón, lo he dicho perfecto, de nada sirve cuánto me esfuerce yo si no hay un esfuerzo colectivo en este punto. Gracias, Cristian. Viene Mauricio y luego terminamos con Uciel. Les pediría tanto a los que van a preguntar como a Cristian que trataran de ajustarse porque ya estamos casi en la hora para luego de darle el tiempo al otro expositor. No te preocupes, esto es súper corto. En primer lugar, bueno, gracias Cristian por la presentación, esto es súper interesante. Y quería preguntarte un poco sobre lo que ya hablaste ahora del CO2 en primer lugar, porque como se puede ver en el gráfico, las tendencias cambian brutalmente si es que 131, 1400 o 25, ¿no? Entonces, en primer lugar, quería saber cómo se mide el precio del CO2, de dónde sale. Y lo otro es que si tiene una estrategia de cómo dirimir una medida única, porque si no, siento que la tendencia y lo que te está diciendo esta historia es muy diferente, si es que es 131 o 1400. Y la otra pregunta que quería hacer era que considero que quizás sería interesante también hacer una medida de PIB a savings, de cierta manera, cuánto el crecimiento se traduce en ahorro. Simplemente cuando lo vi, como tú estás haciendo una comparación con el PIB, siento que sería interesante para ver cómo se comportan las dos medidas, pero también creo que otorga algo interesante, ¿no? ¿Cómo se comportan las dos medidas? Es que esa es... Aquí, utilizando a mis queridos amigos argentinos que cada cierto tiempo lo pasan pésimo, es la comparación entre el PIB de Argentina y los ahorros genuinos con Total Factor Productivity de Argentina comparado con Australia. Este es el PIB y esta es las Genuine Savings. Y esos son los ratios. Estos son los ratios. Entonces, si Argentina se compara a través de PIB, está mal, pero bueno, tampoco está tan mal. Estamos, un 40% se ha reducido se ha reducido a la mitad, digamos. Pero si lo comparamos con ahorro genuino, Argentina no llega a ser al 10% per cápita de Australia. Entonces, este es el gran cambio en la historia de la convergencia. La historia de la convergencia del PIB te dice una cosa, pero la historia de la acumulación de riqueza, incluida la riqueza natural, te dice otra cosa completamente distinta. No, claro. Y la idea que tú me dices cuánto se traslada esto a PIB es perfecto. Sobre lo del CO2, ¿cómo se mide? Así como Nordhaus incluyó esta medida media arbitraria de $25 per cápita, las medidas estas de 131, control, no control, de 1455, se miden a través de modelos de efectos de los efectos económicos del cambio climático. Es decir, un modelo incluye que el CO2 va a generar un cambio del 20-25% en las temperaturas futuras, y esto tendría un efecto en, por ejemplo, la productividad agrícola. Y de esa forma se mide el daño. Esto es como una medida del daño de cada tonelada de CO2. Esa es la idea de esto, de los 131, los 1400. Sería como un daño como en la productividad, por decirlo. El daño en la productividad
pero medido a través del medio ambiente, es decir, tiene una inclusión de cuánto te estás comiendo por producir esta tonelada de carbono. Ok, genial. Y lo ¿tiene alguna estrategia para dirimirlo? ¿Cuál va a ser el precio con que van a ir? ¿O van a presentar dos mediciones diferentes? Vamos a presentar 3 estimaciones. Ahora está a 131.455, pero vamos a presentar una intermedia, como tú dices, que es una muy buena idea, que es alrededor de $800 per cápita. $800 por tonelada. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Uciel, terminamos contigo esta primera parte. Perfecto, gracias Cristian y Patricio por la instancia. Mis preguntas son sobre las tendencias y básicamente 2. La primera es si se ha calculado a nivel regional, también pensando el peso de un país pequeño como Chile dentro de una región como América Latina, si Chile hace mucho, pero Brasil o México no hacen tanto. Esa es una pregunta. Y la segunda es si las tendencias que he identificado se corresponden o se identifican a las estrategias de desarrollo que ha reconocido la historia económica de América Latina de Chile, es decir, la etapa de ciclo primario exportador del siglo XIX tiene una similitud con la segunda exportación a final del siglo XX, si eso se parece o no a lo que puede encontrar en estas tendencias de ahorros genuinos. Eso, gracias. Bueno, mil gracias, Uciel. Qué bueno verte de nuevo. Te escucha un poco eco, pero me imagino que estás escondido en un sótano, ¿no? Oye, bueno, con respecto a lo regional, este paper es lo que va a tratar lo regional. Esto es como medir la verdadera gap entre Norteamérica y Latinoamérica a través de ahorro genuino, que pese a todo lo mal que lo ha hecho Estados Unidos, aunque no lo crean, es más medioambientalmente friendly que Latinoamérica en medidas de CO2, en medidas de conservación de los parques nacionales, porque lo que pasa es que lo de Brasil es una locura, es decir, el nivel de deforestación del Amazonas es tan grande que se cope cualquier tipo de medida de compensación que pueda tener Brasil. Y sí, el tema regional es fundamental. Por lo mismo que tú dices, en una medida per cápita se puede ver de que Chile no lo hace tan mal ahora, pero lo hizo horrible durante la época de la ICI. Y aquí mucha gente varios me van a matar porque, claro, uno siempre tiene como la idea idílica de la ICI, pero en términos de como el nivel de inversión que hubo con la cantidad de exportación de recursos naturales no va a la par. Entonces, claro, la producción de capital humano, com sí, com ça, y la producción de stock de capital fue bastante baja en la ICI. Es que ahí la gracia de la ICI fue el nivel de productividad que tuvo, ¿no? Comparado con otros momentos de la historia de Chile. Pero, y a Manuel se lo comenté hace poco, porque salió ¿cómo se llama el economista que fue, que era de la OECD? Klaus Schmidt Bebel. ¿ya? Que sale con un artículo en el Mercurio diciendo tenemos que crecer al 4%. Y claro, volvemos a lo mismo. La única forma de llevar al desarrollo es a través de un crecimiento del PIB per cápita de un tanto por ciento para acortar la distancia con Estados Unidos, que tiene un PIB tendencial del 2%. Bueno, peor fue ¿cómo se llama el de Hacienda? El Larraín, que hace un par de años dijo, nos faltan $3.000 per cápita y vamos a ser país desarrollado. El pitonizo, fue pitonizo completamente. Y le dije a Manuel, oye, apenas vuelvan los niños al jardín, porque aquí no estamos en cuarentena, pero si el niño les cae un moco, te lo mandan a la casa 7 días. Entonces, apenas vuelvan los niños al jardín, voy a terminar de escribir un artículo que empecé cuando vi esto del Klaus Schmidt Bebel, que voy a... estoy escribiendo un artículo cortito, 10 páginas, sobre ahorros genuinos de Chile, 1850-2010, que ahí voy a ver a dónde lo mando. Bueno, Manuel me dijo, mándalo al Centro de Estudios Públicos, y yo creo que porque hay que empezar no puede ser de que con todo lo que ha pasado sigamos pensando que si crecemos a tal nivel vamos a llegar al desarrollo. El desarrollo es mucho más complejo, y el desarrollo sustentable también tiene demasiadas variables más para
para entender bienestar, ¿no? Es decir, el bienestar va más allá de una cifra de PIB. Ese, digamos, ese es el mensaje final que, la frase para el bronce que quería enviar, ¿no? Y Gracias, un millón de Cristian. gracias a todos. Voy a tratar de quedarme un ratito más para escuchar a Juan Bueno. Carlos, pero como les decía, tengo el problema de que mi señora está enferma y está con los dos cabros chicos y esta es lo que le llamamos la hora crítica, entre las 6 y las 8 es un poco complicado, pero me va a quedar un rato más, ¿eh? Gracias, Cristian. Te pido que si puedes quitar ya tu pantalla. ¿No? Bueno. Claro. Bueno, le queremos agradecer a Cristian por esta presentación muy innovadora en términos de las temáticas que nos pone a discutir y sobre todo pensando, ¿cierto?, en lo que significa este tipo de jornadas que lo que buscan es discutir, ampliar las perspectivas de investigación. Así que agradecerle esa oportunidad que nos da de reflexionar y te dejaron algunas preguntas ahí en el chat, Cristian. Bueno, nos corresponde el segundo tema. Juan Carlos Yáñez es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso, es investigador del CIDEP, que es el centro de investigación que tiene la Facultad y la Universidad de Valparaíso dedicado a los temas de innovación, desarrollo económico y políticas sociales. Juan Carlos es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios de París, es un investigador que ha desarrollado mucho la temática de las instituciones desde una perspectiva social, es así como ha desarrollado los temas de la Oficina del Trabajo en Chile, su relación con la OIT, en los últimos años ha tenido un proyecto Fondesit postdoctorado con el tema de la alimentación popular, y a partir de eso ha sacado muy buenos artículos y libros al respecto, y hoy día está con un nuevo proyecto Fondesit, Los trabajadores se toman un descanso, las políticas de promoción del tiempo libre y el turismo social en Chile, 1927-1973, y en ese sentido hoy día está presentando parte de esa primera avance de su investigación Fondesit, que es la formación y el desarrollo de la burocracia turística en Chile, 1927-1960. Juan Carlos, adelante. Muchas gracias, Patricio. Gracias por permitirme participar de este evento. Gracias a los presentes. Voy a compartir pantalla. No sé si se ve. Sí, se ve. ¿Sí? ¿Quieres que ampliemos el PPT? ¿Ahí? Ahí estamos. Perfecto. Bien. A ver, Patricio me ahorró un poco la introducción con respecto a el contexto, digamos, del desarrollo de este proyecto. Esta es una primera aproximación para tratar de caracterizar esta burocracia que se vincula con las políticas turísticas entre 1929 y 1960 a través del estudio sistemático del presupuesto, de la ley de presupuesto, desde el año 30 hacia el año 60, que son justamente estos 30 años. A ver, ¿qué sabemos con respecto al periodo de los 30 a los 60? En primer lugar, hay una fuerte expansión del gasto público, asociado a una mayor intervención del Estado, un importante aumento de la recaudación pública, al menos para algunos periodos asociados al crecimiento de la economía. Se sabe también que hay una importante política redistributiva a partir del aumento salarial, desde los años 40 en adelante, y un cambio en la estructura laboral con una economía orientada hacia los servicios y el aumento de los empleados. También sabemos que hacia la década de los 40 y los gobiernos radicales, los empleos públicos se expanden, con trabajos ya clásicos como el de Germán Ursúa Valenzuela. Y por último, sabemos que este modelo de desarrollo y redistributivo entra en crisis a mediados y fines de la década de 1950, con una fuerte inflación, un fuerte déficit presupuestario, que busca ser superado a través de cambios estructurales que se dan en los años 60, ¿no? En términos metodológicos, partimos de un supuesto teórico que vincula el desarrollo de una política pública
con el crecimiento del gasto público, de la inversión, y con el consiguiente crecimiento de la burocracia. En esta lógica, la burocracia vendría a acompañar lo que es la implementación de la política pública. Podemos discutir sobre el carácter de la burocracia, si esta es una burocracia de carácter más bien técnico, apolítica, que acompaña, ¿no?, la implementación de la política pública y la correcta gestión de los recursos públicos. O más bien, por el contrario, es una burocracia política que tiene vínculos importantes con los partidos políticos, con el Congreso, y que puede influir en el tipo de política pública aprobada. Tal como señalaba Patricio, a propósito de una investigación que desarrollé en un máster que hice en Francia, el año 2008 publiqué un libro que se llama La intervención social en Chile, en donde analizo el desarrollo de la burocracia laboral entre 1907 y 1932, y en donde claramente caracterizo a esa burocracia con un fuerte componente político, que no solamente es capaz de dictar, elaborar sus propias leyes, sino que además es capaz de presionar para que el Congreso la apruebe, y además tiene las facultades para fiscalizarla, es decir, parte y participa de todo ese proceso de producción y de gestión y de control posterior de lo que es la ley. Esta investigación es de carácter exploratoria, que busca como objetivo general, bueno, caracterizar el surgimiento y desarrollo de esta burocracia entre el 29 y el 60. El marco temporal se explica principalmente porque el 29 se crea el Departamento de Turismo, y hay la primera ley de turismo, de fomento turístico, la ley 4585, y 1960 porque se crea la Dirección de Turismo en el Ministerio de Economía, y la historia, o por lo menos todas las publicaciones oficiales, señalan, digamos, de que la afiliación histórica de lo que hoy día entendemos como burocracia turística, bueno, tiene que ver fundamentalmente con la creación en el año 60 por Jorge Alessandri de una dirección de turismo. A ver, una hipótesis simplemente para guiar un poco la discusión y el debate, una hipótesis que recoge un poco lo que es la evidencia teórica histórica, la cual vincula la formulación de una política pública con el consiguiente aumento del gasto público y el crecimiento de la burocracia del Estado, en donde la variable independiente sería el gasto público en turismo, y la variable dependiente sería el crecimiento de la burocracia. En un estudio de José Pablo Arellano, Política Social y Desarrollo, él hace un planteamiento con respecto al crecimiento de la burocracia en términos más bien globales. Muy importante este cuadro, y lo que nos señala fundamentalmente es que para el periodo del año 31 al 40 hay un crecimiento de la burocracia de un 22%, para la década del 40 al 50 hay un crecimiento de un 55%, y para el 60-70 hay un equilibrio en torno a un crecimiento del 25% en cada uno de esos decenios. A ver, con respecto a la evolución de los funcionarios en Chile, vinculados con el Departamento de Turismo, entre 1929 y el 41, ¿por qué el 29? Bueno, porque en realidad ahí se crea el Departamento de Turismo, con una planta muy mínima, muy básica, de 2 funcionarios que venían de una antigua sección de turismo que había sido creada el 25, un jefe de departamento y un ayudante. En 1930 entra en régimen la ley 4585 y se aumenta a 4 funcionarios con un dactilógrafo y un dibujante. Y en 1930, a través de una ley, se establece la planta definitiva del Departamento de Turismo con 31 funcionarios, ¿ya? Dando forma a algo muy importante que es un aparato burocrático bien importante, porque hay una jefatura, hay una sección de propaganda, de contabilidad e inspección, hay un instituto de educación hotelera, un laboratorio de climatología e hidrología. Hay que entender este impulso en estos primeros 3 años, fundamentalmente por una decisión más bien política de la dictadura de Carlos Peña del Campo, que en un proceso de modernización del Estado y de reforma administrativa del Estado, considera, en términos ideológicos, que el turismo va a ser el desarrollo, va a ser parte integrante del desarrollo económico del país, va a ser una actividad económica importante, y por lo tanto tiene que estar acompañada con una política pública de este desarrollo,
y fundamentalmente con una profesionalización de dicha industria, y es por eso que crea el año 30 un Instituto de Educación Hotelera. El año 31, producto de la crisis económica y política, por efecto de la crisis del 29, pero también por la crisis política generada por la caída de la dictadura de Ibáñez, las autoridades van a cerrar el Departamento de Turismo a fines del año 31, y las causales fundamentales tienen que ver con déficit fiscal, y no se justifica tener una burocracia con los pocos ingresos en materia turística, y ese es el argumento fundamental, ¿no? Por eso el año 32 no hay asignación presupuestaria para este departamento. Sin embargo, dentro del contexto de la República Socialista y fundamentalmente la segunda etapa, que es la Junta de Gobierno de Carlos Dávila, se decide reabrir el Departamento de Turismo, argumentando todo lo contrario, es decir, que el hecho de que no se hayan podido cobrar los impuestos en turismo ha significado una merma para los ingresos del Estado de 492.000 pesos en 1930 a 156.000 pesos en 1932. Que lo interesante es que para efectos presupuestarios, el año 33 se restablece este departamento con funciones netamente de inspección, con los originales 4 funcionarios del año 1930. ¿Ya? Un jefe de repartición, 2 inspectores visitadores y un dactilógrafo. Eso se mantiene hasta el año 41, esa es la evolución de los funcionarios que participan de este departamento, y el año 42 se crea la Dirección General de Información y Cultura, dependiente del Ministerio del Interior, en el marco de las facultades que el Congreso le da a Juan Antonio Ríos para que haga una reforma completa del Estado y los ministerios, y se crea esta Dirección General de Información y Cultura a partir de una serie de reparticiones que estaban distribuidas en distintas partes, pero que se vinculan fundamentalmente con las prácticas recreativas y prácticas asociadas al ocio, al tiempo libre y al turismo. Ahí están integrados fundamentalmente los parques nacionales, el zoológico, el San Cristóbal y obviamente el Departamento de Turismo. Que lo interesante es que además está ahí la censura cinematográfica y otras áreas vinculadas con lo comunicacional, y yo diría que la primera vez en la historia de Chile que el Estado establece, organiza, crea un organismo que va a desarrollar, y es el objetivo, una política comunicacional desde el Estado. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Es que no podemos identificar, al menos para el 43 en adelante, no podemos identificar claramente cómo se expandió y se desarrolló la burocracia turística en este periodo, al interior de este departamento, porque no están desglosados los funcionarios y cómo reciben sus remuneraciones. Lo que sí sabemos es que para el 42 se mantuvieron estos 4 funcionarios, pero después ya no aparecen desglosados, y solamente tenemos la evolución general, que responde un poco a la tendencia que se observa y que señalan los historiadores para esta época, que durante los gobiernos radicales hay un aumento creciente de la burocracia pública. Tenemos el año 42 para esta dirección una cantidad de 27 funcionarios, 43, el 44 y el 45, 95 funcionarios, y el 46 y 47, ni más ni menos que 105 funcionarios. ¿Qué ocurre el 48? El gobierno de González Videla cierra esta Dirección General de Información y Cultura y reparte todos los departamentos que estaban al interior de esta dirección en distintas reparticiones ministeriales, y decide que el Departamento de Turismo se integre al Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo no sé, por razones que ya la señaló Cristiana a propósito de la pandemia, a todos nos ha ocurrido que efectivamente no hemos podido avanzar un poco en la investigación, quedó pendiente el trabajo en archivo del Ministerio del Interior, y por qué efectivamente el año 47 González Videla decide cerrar este departamento. ¿Qué ocurre ahí? Hay que buscar los archivos, tanto del Ministerio del Interior como el de Relaciones Exteriores, para saber por qué. Pero la intuición que tengo es que González Videla, dentro del contexto del 47, la pugna con el Partido Comunista, el quiebre un poco de la alianza, la Ley de Defensa de la Democracia del 48 y la Guerra Fría, busca fortalecer el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de integrar un departamento de turismo, porque el énfasis que le da un poco a las relaciones exteriores tiene que ver principalmente establecer alianzas culturales, comerciales, etcétera, y así lo declara en distintas
mensajes presidenciales del 47, 48, 49. Ahora, bueno, ¿qué ocurre? Ni más ni menos que lo esperado. El Departamento de Turismo vive prácticamente un periodo de decadencia, se pierde en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay solamente 4 funcionarios y a partir del 50 y a partir del 56, 59 prácticamente se reducen a 2, a un funcionario inclusive, ¿no? Entonces, ahí tenemos un panorama con respecto a la evolución muy práctica, muy objetiva con respecto a los funcionarios. Hagamos una relación con el gasto presupuestario en turismo. A ver, en 1929 hay un pequeño presupuesto, fundamentalmente que no va más allá de 160.000 pesos nominales. Todo esto es en pesos, y en 1930 hay un aumento, fundamentalmente debido a una fuerte inversión en fomento turístico. Si en 1929 el fomento turístico para el desarrollo de distintos lugares y atractivos turísticos comprendía el 4% solamente del gasto total del Ministerio de Fomento en promoción y desarrollo y fomento de la economía, para el año 30 corresponde el gasto en turismo en promoción, desarrollo turístico, comprende el 30% del gasto total del Ministerio de Fomento. Es decir, una fuerte inyección y se enmarca dentro de apalancar, afianzar lo que es esta política turística y fundamentalmente lo que va a ser la ley y el departamento. El año 31, si bien baja 560.000 pesos, sigue siendo un aporte importante. El 32 ya sabemos que se cierra, no aparece en partidas presupuestarias, y el año 33, 34 y el 35 no hay inversión en desarrollo turístico, solo hay gasto en funcionarios, en torno a los, fundamentalmente estamos hablando de 60.000 pesos para pagar estos 4 funcionarios, si recuerdan, que habían permanecido en la reapertura del año 32 para el año 33. Acá muy interesante es que desde el 36 al 41, que coincide con la recuperación económica de la segunda parte de la administración de Arturo Alessandri y el trabajo del ministro de Hacienda Gustavo Ross, hay una muy fuerte inversión en desarrollo turístico, en desarrollo de destinos turísticos a lo largo del país, con montos que van sobre los 2 millones hasta 3 millones el 40 y sobre los 4 millones el 41. Para el año 42, en el contexto de la Dirección General de Información y Cultura, tenemos todavía inversiones sobre los 4 millones, bajan el 43, el 44, el 45 y se recuperan el 46 y el 47. Sin embargo, vamos a explicar y vamos a ver que estos datos del 43 en adelante son un poco engañosos, porque nos vamos a dar cuenta a dónde va este gasto del presupuesto, si va a promoción, desarrollo turístico o simplemente va a pagar burocracia. Les coloqué acá un ejemplo simplemente porque no siempre aparece desglosado, muy pocas veces, en qué se gasta el presupuesto del Departamento de Turismo. En este caso el 42 aparece desglosado, en donde el 48% va a salario y el 52% va a obra de desarrollo turístico, que son muy interesantes y que no les voy a comentar, pero tienen que ver fundamentalmente con atractivos, con caminos, tiene que ver con hoteles, etc. Con respecto al gasto presupuestario en turismo, cuando el Departamento de Turismo pasa a ser parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 48 en adelante hasta el 59, se reduce sustancialmente el presupuesto. No hay presupuesto para el fomento y desarrollo turístico, solamente hay presupuesto para pagar burocracia. Estos 4, y posteriormente 2, e incluso en los últimos años un funcionario, pero que lo interesante, como se dan cuenta, es que si bien va aumentando el presupuesto desde, si me permiten, desde los 67.000 pesos del 48 hasta los
560.000 pesos el 59 para pagar solamente a un funcionario que era el jefe del departamento, porque no aparecen otros funcionarios. Ustedes comprenderán de que en realidad esa es la evolución para pagar fundamentalmente gasto en burocracia. Esto es una síntesis para entender un poco cuál es el porcentaje destinado a inversión pública, desarrollo, fomento turístico y el gasto en burocracia entre el 29 y el 59, en donde tenemos claramente que tenemos periodos bastante virtuosos, yo diría, por lo menos así los califico, en donde el 29-30 hay una importante inversión, representa el 80, el 95% respectivamente de todo el gasto en turismo, representa la inversión en desarrollo turístico, y muy marginalmente lo que es el gasto en burocracia. El año 41 baja un poco el presupuesto, pero recuerden, baja porque en realidad es ahí donde se establece la planta de 31 funcionarios, y es por eso que aparece un poquito más, con 59% el gasto del total en funcionarios públicos y solo el 41% en inversión en desarrollo. El 33 al 35, como lo vimos, hay pocos funcionarios, son 4, pero se llevan el 100% de toda la tajada del presupuesto. Y esto es lo interesante. Con Arturo Alessandri, la recuperación económica y el fuerte inversión, ¿okay? Estamos hablando de millones en este momento, que lo interesante es que el 36 al 39, el 97,4% se va a promover el desarrollo turístico en obras de turismo, y solo el 2,6% en burocracia, el 1,8% el 40% y el 1,6% el 41%. Esto es interesante porque a través de un trabajo que publiqué en la revista Historia de la Católica sobre las políticas culturales y prácticas recreativas desarrolladas entre 1932 y 1941, yo observo a través de una agencia del Ministerio del Trabajo que se llama Departamento de Extensión Cultural, y después una agencia que crea Aguirre Cerda, asociada al Ministerio del Interior, que es el Instituto Nacional de Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres. Nos damos cuenta de que hay una continuidad en la política cultural, recreativa, entre Alessandri y el Frente Popular. Por lo tanto, no me sorprende que haya una continuidad en términos de la inversión y por fomento turístico en este aspecto entre el 36 y el 41. El 42 sigue siendo importante la inversión, pero ya cuando se crea la Dirección General de Información y Cultura y cuando están de lleno los radicales haciendo sus alianzas políticas con liberales, con socialdemócratas, falangistas, con comunistas, prácticamente el crecimiento de la burocracia es sustancial, pero además se llevan crecientemente parte de la tajada de la torta, crecientemente se paga todo en burocracia, llegando a 90%, 97,5%, el 100% para el año 48 al 59. Es decir, prácticamente con excepción de un año en donde se aportan 25 millones al hotel de Frutillar, con excepción de eso, al menos en términos de presupuesto nacional del gobierno central, de la administración central del Estado, no hay aporte ni desarrollo en este aspecto. Para ir cerrando, para no quedarnos solamente en datos, en número, de una cantidad de 77 funcionarios que hemos logrado identificar en los distintos archivos y partidas presupuestarias, en términos de oficio, profesiones o ocupaciones, como quieran llamarlo, hemos identificado 24. ¿Cuáles son los cargos que más se repiten? Los inspectores visitadores en 21 oportunidades, los dactilógrafos en 13 oportunidades, los inspectores jefes en 13 oportunidades, los agentes de zona en 3 oportunidades, dibujantes en 2, fotógrafos en 2, retocadores de fotografía en 2. ¿Qué nos dice esto? Fundamentalmente nos dice que en general durante este periodo, por lo menos hasta el 42, porque recuerden que después no están glosados los cargos y los pagos, pero por lo menos en esta primera parte podemos claramente saber que hay un departamento vinculado fuertemente a lo que es la inspección. De ahí vienen los inspectores jefes y los agentes de zona que están en Valparaíso, Temuco y Magallanes, porque el departamento es un departamento que solo está ubicado acá en Santiago. Y por lo tanto tenemos un perfil más bien técnico, que está vinculado a la inspección turística, al cobro del impuesto turístico,
Y por otra parte, todos los que aparecen ahí son los que se desglosan para el presupuesto del año 31, que es el periodo más importante que tiene en esta etapa, en términos de cantidad de funcionarios, que están más vinculados a lo que yo diría la promoción, ¿ya? Hay obra didáctica, hay maquetas que se presentan, hay afiches que hay que promocionar, hay un trabajo bien interesante y es por eso que aparecen muchos archiveros, fotograbadores, dibujantes, fotógrafos, litógrafos, porque hay todo un trabajo ahí en ese sentido. Para ir terminando, porque ya me quedan, parece, 5 minutos, a ver, la hipótesis. Efectivamente hay una relación entre el aumento del gasto presupuestario y el aumento de la burocracia. Efectivamente sí, en algunos periodos. Para el 29 y el 31 hay efectivamente esa relación positiva, porque hay un aumento en gasto, en inversión y también crecimiento de la burocracia. Recuerden, correspondía al 48% del gasto total, la burocracia en promedio para el periodo. El 32 y el 35 también hay relación, pero negativa, en el sentido en que no hay gasto, no hay un aumento de gasto sustancial, pero tampoco hay aumento de burocracia, muy por el contrario, el periodo en donde se reabre el departamento con solo 4 funcionarios y nunca crecen. Donde no hay una relación es el periodo que yo llamo virtuoso, único en este periodo de estudio, por lo menos hasta el 60, en gran parte del siglo XX, entre el 36 y el 41, en donde hay una importante inversión en desarrollo turístico y no hay nada de crecimiento de la burocracia. De hecho, en promedio, hice el cálculo, solamente el 2% se gasta en burocracia, de todo el presupuesto del turismo. Hay un aspecto también que se vincula, el 42-43, hay una importante inversión presupuestaria, pero también hay crecimiento de la burocracia, todavía no hay una empleomanía, el 56% solo, todavía no es tanto, pero ya es importante, se destina a burocracia. Y hay otro periodo en donde no se cumple la hipótesis, porque efectivamente el 44, el 47, con los gobiernos radicales, cero inversión, cero aporte a promoción, desarrollo turístico, pero hay un crecimiento enorme de la burocracia que llegó a representar para este periodo en promedio el 93% de todo el gasto presupuestario. Y hay un periodo que también llamo de estancamiento, en donde también se cumple la hipótesis, pero en términos negativos, en donde no hay inversión y claramente no hay crecimiento de la burocracia, al contrario, disminuye para los últimos años porque queda simplemente un jefe de sección. En síntesis, ¿qué puede explicar en parte estos vaivenes en la consolidación de una política pública en turismo y estos vaivenes de la burocracia turística? Yo tengo una interpretación que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el turismo fue un ámbito un tanto complejo de consolidarse en el aparato público, en el aparato del Estado. Tiene que ver mucho con la distinta forma de cómo se entendió el turismo durante el periodo, y por lo tanto el interés que tenían ministros o políticos de adscribir esta sección, este departamento a distintas reparticiones del Estado, que no logró cuajar y no logró consolidar, digamos, un tema. Que dicho sea de paso, es lo mismo que hoy día tiene Chile, digamos. Tenemos promoción turística, imagen país, desarrollo del turismo, preocupación por la llegada de turistas externos, y promoción y desarrollo de turistas internos, bueno, repartido en distintos ministerios, incluyendo el Ministerio de Relaciones Exteriores o distintas agencias. Pero por lo menos hoy día lo entendemos como algo mucho más definido. ¿Qué ocurría entre el 29 y el 41? Independiente, hay una continuidad en Ibáñez, en Alessandri y Pedro Aguirre Cerda. La dimensión económica es la que más se desarrolla en términos de visión del turismo. El turismo es una actividad económica y va a estar, y de hecho está en el Ministerio de Fomento, aunque ya se empiezan a incubar elementos de turismo social, de desarrollo de prácticas culturales vinculadas al turismo de masa, el 38, el 39 con el Frente Popular, pero todavía sigue siendo evidentemente la visión económica la que prima. Una dimensión político-social, está en el Ministerio del Interior, el Departamento de Turismo, en esta Dirección General de Información y Cultura, el 42 y el 47, y al turismo se lo entiende como un anexo de las relaciones exteriores, promoción, imagen país, alianza, dentro del contexto de la Guerra Fría que yo expliqué,
que es lo que yo interpreto de por qué González Videla colocó el turismo en ese apartado, en esa repartición, que es del 48 al 49. Esta pérdida sustancial de espesor del turismo dentro del aparato del Estado, no he investigado mucho al respecto, pero Jorge Alessandre me parece que hace un diagnóstico en términos de que hay que desarrollar el turismo en Chile, hay que construir una agencia gubernamental importante, y la crea en 1960, la Dirección de Turismo, y la crea en el Ministerio de Economía, ¿okay? Que hasta el día de hoy permanece ahí con los distintos avatares posteriores de la dictadura y del retorno a la democracia. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Bueno, al igual que lo que señalábamos con Cristian Dugoin, una temática bastante importante que muchas veces se ha descuidado. Hemos visto más justamente las temáticas que tengan que ver con legislación o con la identidad de ciertas dimensiones del turismo, como puede ser justamente los centros vacacionales o ciudades que tienen un sello turístico, y en ese sentido la mirada que nos entrega Juan Carlos es una mirada más de largo plazo, de ir viendo cómo se construye una institucionalidad, cómo esa institucionalidad avanza con una legislación, pero también con un aparato burocrático, y cómo eso se vincula con otras áreas como puede ser el fomento de una industria o el fomento de obras públicas, y que por lo tanto mueve también otras áreas de la realidad económica y sociopolítica. Bueno, igual como lo hicimos con Cristian, pueden levantar la mano o derechamente pueden abrir su micrófono y preguntarle a Juan Carlos algo que haya quedado ahí de manifiesto para ustedes como importante de desarrollar más la idea o un contrapunto. Así que está disponible ahí la posibilidad. ¿Puedo? Sí, dale, Cristian. Oye, Juan Carlos, muchas gracias por la presentación. Lo que me quedó la duda, y creo que te falta lo que sea el artículo que vayas a hacer con esto, ¿sí? o la serie de artículos, es un poco el contexto turístico, porque se ven como, uno dice, 4 personas, 4 funcionarios, como, entonces el turismo importa muy poco, pero quizás también ese número de funcionarios va de la par del número, del volumen turístico que hay en el país. Yo creo que ese contexto como que falta un poco. Por ejemplo, me gustaría ver una tabla como ingreso de turistas al país, turismo interno medido a través de, no sé, los viajes en tren, los viajes en bus. Me imagino también la construcción de nuevos recintos turísticos. Yo creo que ese tipo de cifras está, porque la Asociación de Hoteleros, por ejemplo, en Chile creo que es bastante antigua. En fin, me parece muy interesante ver, porque ya actualmente hay muchos estudios de cómo el turismo es una de las poderes blandos de cada país, o que la imagen país se construye a través del turismo, obviamente, y estaría bien saber desde cuándo está Chile con este tipo de políticas, pero también me gustaría conocer un poco el contexto en donde se desarrolla esta burocracia, ¿eh? Es decir, ¿qué era el turismo en Chile en esta época? Sí, mira, sí, entiendo las dudas. En realidad, por el tiempo, acoté algo que tenía que ver con un trabajo que obviamente va a ser parte de un futuro artículo, pero en donde obviamente hay que contextualizar un poco más. Efectivamente, hay mucha información, hay mucha documentación en folleto, hay agencias de viaje, hay industria, hay hoteleros, no solo hoteleros, también gastronómicos que están vinculados con la industria turística, en donde ofrecen mucha información. Tempranamente revistas establecen estadísticas de camas a través de hoteles, que uno también puede trabajarla. Estadística chilena entrega mucha información con respecto al movimiento pasajero. Hasta el día de hoy no tenemos capacidad por parte del Estado de diferenciar quiénes son turistas o no. Es un problema que dura hasta el día de hoy, pero por lo menos tenemos los ingresos. Sabemos que hasta 1910, 1914, la entrada marítima privilegiada, ¿cierto? Después el tema terrestre, a través del ferrocarril con Argentina, y sabemos que a partir del 29, fundamentalmente, la estadística empieza a registrar los ingresos vía aérea.
hay harta información al respecto y solamente una precisión de contexto que es más política y viene con las complejidades del desarrollo del Estado, que es un tema que a mí me interesa porque yo no hago historia económica en sí, sino más bien historia del Estado y las políticas sociales, y la lógica turística tiene que ver con insertarlo en el desarrollo de las políticas sociales y el bienestar social. Ese es mi norte en este proyecto. Pero recogiendo lo que tú señalas, Cristian, efectivamente hay una vertiente de muchos datos que me van a llevar a otras presentaciones. De hecho, Yorka y compañía me invitó también a un seminario sobre bienestar en diciembre, en donde voy a tratar de aunar mucho más datos al respecto. Pero para cerrar ese punto, simplemente señalarte lo siguiente. Claro, uno se queda sorprendido porque Enrique dice, pucha, en realidad poco importaba el turismo, hay que hacer matices. Yo acá solamente utilicé los datos del presupuesto del nivel central, digamos, de los ministerios centrales, digamos. ¿Qué es lo interesante? Es que, por ejemplo, a través de los estudios de Arturo Valenzuela, que llevó a cabo el año 60 en adelante, sobre los brokers, los intermediarios políticos, demuestra que a partir de los años 50, cuando el proceso de centralización del Estado es muy importante en Chile, tan importante que prácticamente muchas de las funciones que desarrollaban los municipios desde el 52 en adelante son administrados, dirigidos por el Estado, juegan y empiezan a jugar un rol importante entre este Estado crecientemente burocrático y hasta el día de hoy, centralizado, juegan un rol importante los diputados y fundamentalmente los alcaldes como intermediadores entre el Estado centralizado que está en Santiago y los distintos desarrollos locales. No voy a extenderme sobre ese punto, pero ahí yo tengo otro trabajo que estoy preparando, que tiene que ver, ya publiqué uno sobre el Departamento de Turismo, entre el 27 y el 42, pero tengo otro que tiene que ver, ¿sabes con qué, Cristian? Con los municipios. Los municipios juegan un desarrollo importante antes del Estado, y hay gobernanza público-privada, alianzas público-privadas entre empresarios y benefactores, junto con los municipios que desde 1915-16 empiezan a desarrollar una gobernanza para promover los destinos locales. ¿Qué significa eso? Que esto se desarrolla, surge el departamento y Arturo Alessandri, el 35, promueve una nueva gobernanza que son los comités locales de turismo, que se aprueban por ley y empiezan a operar toda la obra que yo te señalé, el 36, el 41, 42, que hay un fuerte impacto, todo va a los desarrollos de los comités locales de turismo. Mi tesis, que la estoy desarrollando en un artículo, tiene que ver fundamentalmente con que de este proceso creciente de centralización del Estado, el Estado siempre tuvo dudas, temores del desarrollo de los municipios y fundamentalmente lo que hizo fue taponear el desarrollo turístico municipal, creando estos comités locales de turismo. Es largo de señalarlo, pero el control apunta fundamentalmente a que el presupuesto venía desde el nivel central, era administrado por estos comités turísticos, en donde habían representantes, mayoría, de distintas representaciones públicas, por ejemplo, como Ferrocarriles y el intendente. Entonces, prácticamente los municipios dejaron de tener poder, mucho poder, siguieron algunos, hasta el día de hoy, Valparaíso, Viña del Mar, Pucón, Puerto Montt, por ahí se me escapa otro, pero estamos hablando de muy poquitos que tienen efectivamente un departamento turístico, de turismo capaz de ser autónomo y desarrollar política. Entonces, aquí no estamos viendo algo importante, y con esto cierro, como sabemos, que en este contexto de descentralización creciente que lleva el Estado a partir de los años 40, la iniciativa de ley que tienen los parlamentarios hace que fundamentalmente mucho del gasto presupuestario está fuera del presupuesto y se hace a través de iniciativa de ley particular y de iniciativa parlamentaria. Hubo una reforma del 43 limitando la iniciativa parlamentaria de ley que conllevara gastos presupuestarios, pero en realidad quedó en nada. 50, 60 y hasta el 73, los presidentes se quejaban fundamentalmente de estas leyes que obligaban a generar presupuesto extra y que eran iniciativa parlamentaria. Lo estoy investigando a través de una sistematización de los 30, 40 años de todas las sesiones parlamentarias, es un trabajo largo, pero ya voy intuyendo que a partir de los años 50, cuando decae la importancia del turismo a nivel central, son fundamentalmente los diputados, a través de estas mociones de ley, que empiezan a promover el desarrollo local. ¿Y sabes cómo lo argumentan? Fundamentalmente la necesidad de desarrollar turismo. Cambia el eje. No es el mismo eje argumentativo del periodo parlamentario, que yo estudié en una tesis hace 20 años atrás, cambia el eje. Entonces, obviamente que hay mucho paño que cortar. Gracias, Juan Carlos, gracias, Cristian. Manuel, tienes la palabra. Y hay almuerzo nomás del puro espíritu del conocimiento.
Oye, muchas gracias, Juan Carlos. A propósito de la pregunta del Ducuá, quería preguntar si hay como un listado así de objetivos, cuáles eran los objetivos que perseguía la administración de turno con todas estas iniciativas, y sobre todo si se distinguía entre promover turismo local versus turismo internacional. Por ejemplo, ese movimiento de relaciones exteriores tiene que ver con tratar de promover más turismo internacional, quizá como una fuente de captar divisas, andás a saber tú. Entonces, si podrías ahondar un poquito ahí en eso, si hay alguna separación entre turismo local e internacional, y si la movida hacia relaciones exteriores tiene que ver con eso. Y el objetivo, y además el objetivo. Mira, sí, en realidad es complejo evaluar a largo plazo porque en realidad hay muchas discontinuidades, hay una crisis política muy fuerte el 31. Había un proyecto muy interesante, ahí hay una tesis, un tema, por qué las dictaduras del siglo XIX y del siglo XX han sido tan modernizadoras en términos de lo que son las estructuras del Estado, digamos, y de la actividad económica. La portaliana, la de Ibáñez y la de Pinochet, digamos. Pero claramente el esfuerzo que hace de modernización y de reforma de la estructura del Estado de Ibáñez es muy potente para este periodo. La ley de turismo le dedica y le destina al Departamento de Turismo fundamentalmente objetivos que tienen que ver fundamentalmente con promoción, con fomento turístico y con recaudación de inspección. No hay nada que vincule al desarrollo de un turismo local, digo, interno, de prácticas culturales asociadas al movimiento social, al movimiento obrero. No hay nada con respecto a eso, es un foco netamente económico vinculado a turistas internacionales. De hecho, se explicita en la discusión de la ley la necesidad de traer, por un tema de divisa, hay una preocupación, las declaraciones que hace Ibáñez en sus distintos mensajes presidenciales apuntan fundamentalmente a eso. El desarrollo local es un proyecto inconcluso, muy bonito, que yo lo estudié en artículo que publiqué en Argentina, un instituto de educación hotelera que se desarrolla en 1930, en donde el mensaje es muy moderno. El turismo va a ser el desarrollo económico fundamental del país, es una fuente de ingresos fundamentales. Ya en esa época se hablaba que los europeos buscaban fundamentalmente atractivos turísticos únicos, naturales, no explorados. Chile se planteaba, era único en ese sentido en el mundo. Hay toda una literatura al respecto que se ha abordado desde un punto de vista más bien publicitario. Publicistas, arquitectos han trabajado un poquito ese tema. Y por lo tanto hay una propuesta claramente para el turismo internacional y para la llegada de barcos que se empiezan a través del transatlántico a desarrollar desde San Francisco, desde Nueva York y desde Europa. Y con respecto a los objetivos, ¿no? Lo que sí es cierto es que cambia un poco el fenómeno para los años de la década de los 30, fines de los 30, en donde a través de, esto es lo interesante, de distintas agencias, Departamento de Extensión Cultural del Ministerio del Trabajo, el Instituto Nacional de Defensa de la Raza y Aprovechamiento de la Hora Libre, los sindicatos. Hay un trabajo que quiero hacer con respecto a la Caja del Seguro Obrero, tiene un departamento de turismo y de promoción turística, la Caja del Seguro Obrero, vinculado con los sindicatos, en donde hay todo un movimiento de desarrollo ya de un turismo mucho más interno, y eso está claro, con alianzas que hacen ferrocarriles para bajar el precio de los boletos, el desarrollo de una publicidad interna, revistas importantes como En Viaje o la Guía del Veraneante, que duraron prácticamente 40 años, es decir, hay un esfuerzo publicitario, aunque no se pierde el foco, pero claramente esto coincide con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las dificultades de tránsito, hay un esfuerzo del 38 al 42, 44, por ahí, de desarrollar todo el turismo interno, y claramente, Cristian, lo dice González Videla a propósito de lo que he podido, porque todavía no he podido trabajar este año, perdón, el próximo, voy a meterme al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es claramente lo que yo he visto, y en algunos artículos que han aparecido de Patricia Vidal, de una especie de magíster que hizo precisamente durante ese periodo, sobre el desarrollo turístico, nos advierte de que en realidad la política de González Videla apunta fundamentalmente a establecer, por ejemplo, convenios de tránsito turístico, de facilitar el tránsito turístico con los países más cercanos, de atraer a turistas extranjeros,
y en la lógica de lo que yo comentaba, fundamentalmente alianzas comerciales. Es decir, yo creo que hacia allá apunta fundamentalmente, pero ahí viene un quiebre que todavía tengo que investigarlo, es cómo este desarrollo turístico local que se había desarrollado entre el 38 y el 42-43 no decae, sino que hay que mirarlo desde otro punto de vista, no desde la burocracia central, sino fundamentalmente de la iniciativa de ley parlamentaria y fundamentalmente del desarrollo de estos comités locales de turismo y fundamentalmente a través de los departamentos de turismo municipal. Entonces, yo creo que hay elementos interesantes de poder trabajar en términos de datos, de cifra económica, de estadística. Quizás no va a ser el fuerte, porque mi énfasis tiene que ver más bien con la política y el turismo social, es decir, cómo los sectores sociales, populares, de trabajadores se van integrando a en cómo se desarrollan instituciones vinculadas al ocio, a las prácticas recreativas, cómo se articulan fundamentalmente instituciones de nivel central, que puede ser el Ministerio del Trabajo a través de la Dirección General de Información y Cultura, con los sindicatos, yo creo que ahí hay ganancias importantes, y terminar con los proyectos de promoción popular de FREI y el turismo social de Allende, ¿no? Esa es como una mirada bien de largo plazo que tengo en estos 3 años. Lo más probable es que no alcance, pero a publicar todo, pero por lo menos es una mirada que abordo sobre un tema que no se ha trabajado mucho, y menos sobre el turismo entendido como parte de una política social. Hoy día Cristian me puede ayudar a indicadores de bienestar que dicen en relación cómo el tiempo libre, el ocio y el turismo es parte de un indicador de bienestar social que se puede medir el desarrollo y la riqueza de los pueblos, volviendo al punto de planteaba Cristian. Así que eso es un poco lo que puedo comentar. Bueno, gracias Juan Carlos. No sé si alguien más se anima a comentarios, preguntas. Sí, Patricio, yo quería muy brevemente felicitar a Juan Carlos por la exposición tan interesante y agregar algunos datos que pasaron en esa época, en los años 40. En la región de Valparaíso hizo a través de licitaciones, concesiones, donde, por ejemplo, se hizo la construcción del Hotel O'Higgins, la construcción del Hotel Miramar, y también pasó algo bien interesante con el casino a nivel nacional, la construcción de casinos, que trajo como consecuencia que se construyeran estos casinos y que también se hicieran hoteles a lo largo del país. Acá hubo un ejemplo muy particular en Viña, que el primer concesionario que tuvo el casino de Viña fue un señor Escudero, Joaquín Escudero, de nacionalidad argentina, que adjudicándose la concesión del casino de Viña del Mar, él era un empresario muy importante en Argentina. Él hizo el Hotel San Martín como aporte, ¿cierto?, a la ciudad. Obviamente él era privado, o sea, más que un aporte fue una apuesta, pero él contribuyó con juntar, ¿cierto?, este casino a hacer un hotel. Y lo hizo como aporte a que fuera un centro turístico, pensando en el futuro del desarrollo del turismo. Y para terminar, lo que quería agregar es que es importante cómo el sector privado empezó a contribuir en el desarrollo del turismo al Estado, porque el Estado, en general, por la exposición que hacía Juan Carlos, no hubo un interés en todos estos años claro por fomentar el turismo a nivel del turismo receptivo, pensando en traer turistas de afuera. Y en los últimos años, diría yo, incluso con crear la Subsecretaría de Turismo, ha ido avanzando, y hoy día el turismo es un aspecto importante para el desarrollo y para la economía. Pero en todos esos años era muy, diría yo, visto como algo no fundamental para la economía del país. Así que eso eran los aportes que quería señalar. Gracias, Julián. Bueno, les queremos agradecer a todos los asistentes el día de hoy. Recordar lo que Bernardita está escribiendo en el chat, que aquellos que no son de la Asociación Chilena de Historia Económica y que quieran estar vinculados, ya sea directamente a través de todas las actividades, o que quisieran estar informados solamente de qué es lo que está ocurriendo con alguna
de las actividades que se promueven, tanto lo que se pasa en Chile como lo que pasa en otros lugares que están vinculantes con la Asociación Chilena de Historia Económica, que escriban al correo que está ahí apareciendo en el chat. Les queremos agradecer por la asistencia y participación de hoy, principalmente a los dos expositores, Cristian Ducoin desde Suecia, Juan Carlos desde Santiago, por todos los temas de pandemia, ¿cierto? Que estamos alejados de nuestros lugares y posiciones y puestos de trabajo. Agradecerle a la Asociación Chilena de Historia Económica por habernos dado nuevamente la posibilidad un año más de participar de estas jornadas que son ya un clásico dentro de la Asociación de Historia Económica de Chile, y también dejarlos invitados para la próxima jornada, que va a ser en la Universidad de Talca, el 19 de noviembre, donde también tendremos dos buenas exposiciones que van en esta siempre dimensión de mirar la historia económica en el largo plazo, y cómo hacer que eso tenga una tributación en investigación, en conocimiento, y sobre todo en fortalecer la historia económica en Chile. Así que quedan invitados, y al estar conectados con el correo que Bernardita puso en el chat, se harán parte de esa invitación luego de la jornada de Historia Económica en la Universidad de Talca el 19 de noviembre. Así que por mi parte, muchas gracias, y que estén bien. Nos estamos viendo seguramente el 19 de noviembre.